Mira cómo le dice, después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham y lo llamó por su nombre, y él le contestó: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Mira para qué lo está llamando Dios. Sí, lo llama para que tome su único hijo. El mismo Dios reconoce incluso el amor que este hombre le tenía a su hijo, y lo llama para que lo matara. Sí, para que le ofrecieran sacrificio. El sacrificio consiste de una víctima, un cordero, que era puesto sobre el altar. Lo degollaban con el propósito que la sangre fluyera, ¿verdad?, del cordero. La sangre cubría el error, el pecado del hombre, y por ese sacrificio el hombre podía comunicarse con Dios. Claro, era algo de momento, porque el fuego consumía a la víctima, y desapareciendo la víctima, pues de nuevo surgía el pecado de Adán y Eva, que separaba al hombre de Dios, que impedía de que el hombre pudiera comunicarse con Dios, y tenían que ofrecer sacrificios para poder hablar con él. Y vemos a Dios, ¿verdad?, queriendo que Abraham hiciera un sacrificio, le ofreciera un sacrificio para cumplir o alcanzar su propósito. Y el sacrificio que le está pidiendo Dios a Abraham es que entregara lo más que él amaba, que era su hijo. A veces las pruebas que llegan a nuestra vida, a veces son pruebas muy difíciles, ¿verdad? Porque a veces llegan a las cosas más valiosas, cosas más preciosas, a las cosas a cual nosotros estamos más apegados a ellas, ¿verdad? Y todo con el fin de ver cómo nosotros nos manejamos. A veces nos desesperamos, nos mortificamos, empezamos a llorar, y a veces empezamos a buscar soluciones fuera de Dios. Sí, a veces vamos donde brujos, curanderos, espiritistas. A veces pues empezamos a buscar, ¿verdad?, soluciones a través de con nuestras propias fuerzas, medios, recursos. Y a veces lo que Dios está esperando es que nosotros le creamos, ¿verdad?, que nosotros esperemos en Él, ¿verdad?, tener la plena confianza en Él. Y a veces pues no tenemos la fe suficiente para hacer eso, y claro, optamos por las cosas más cercanas a nosotros. Empezamos a acudir a nuestros medios, recursos, a nuestras conexiones, ¿verdad?, a quien conocemos, y no estoy diciendo que Dios no se manifieste de esa forma, pero a veces pues no tenemos la fe suficiente para confiar plenamente en el Señor, ¿verdad? Y eso requiere una fe, ¿verdad?, grande. Y yo creo que a veces tenemos que experimentar muchas cosas en nuestra vida, alcanzando testimonios, y esa experiencia que nosotros vamos alcanzando pues nos va produciendo más seguridad, porque fe es lo que fe es seguridad, es certeza, es confianza. Y bueno, a través de la experiencia nosotros vamos tomando pues esa seguridad necesaria, ¿verdad?, para poder confiar plenamente en el Señor. Sí, se va, como dice la lectura hoy de Santiago, ¿verdad?, hoy se va perfeccionando nuestra fe en todas estas, ¿verdad?, pruebas que llegan a nuestras vidas. Y veo, ¿verdad?, que en esta historia de Abraham, pues él ni discute con Dios, ni pelea con Dios, ni le ora a Dios, ¿verdad?, pidiéndole algún cambio de
padecer, ¿verdad? Aunque se vire en la orden que había dado, sino que va a ser obediente completamente al Señor. Va a creer en el Señor, va a confiar en el Señor. Incluso lo vemos, su caminar, lo vemos, se va perfeccionando en todo el transcurso, ¿verdad?, de esta prueba. Vemos a él hablando palabras de fe, nunca abandona la fe, fue constante en lo que creía. Por ejemplo, cuando dice el versículo el 3, el día siguiente muy temprano Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó la leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, y junto a su hijo Isaac y 2 siervos. Al cuarto día, escucha esto ahora, al cuarto día Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces, versículo 5, entonces le dijo a sus siervos: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante, adoraremos a Dios. Ahora observa esto. Y luego regresaremos. ¿Qué le está diciendo? Que va a ellos. ¿Qué le está diciendo a su siervo? ¿Que va a regresar solo o que va a regresar con su hijo? ¿Sí? Ahí está hablando en plural, regresaremos. No está diciendo yo regresaré, él está diciendo regresaremos. O sea, él y el hijo. Pero parece que le está mintiendo a estos hombres cuando él sabe muy bien que en ese lugar que él está contemplando, ¿verdad?, alcanzó a ver el lugar de lejos. Ahí en ese lugar Dios le iba a indicar dónde él tenía que ofrecer en holocausto a su hijo. O sea, de nuevo, el sacrificio consistía de una víctima que era degollada, puesto sobre la leña en el altar, y el fuego consumía la víctima y ahí desaparecía el sacrificio. Entonces parece que le está mintiendo a estos siervos cuando le está diciendo que él iba a regresar solo, ¿verdad?, que él iba a regresar con él, perdón. Pero él no está mintiendo, está creyendo en Dios. Está creyendo a Dios. Bueno, Abraham dice, mira cómo dice, tomó el versículo 6, Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó el cuchillo y el fuego y se fueron los dos juntos. Poco después, Isaac le dijo a Abraham: Padre. ¿Qué quieres, hijo?, le responde Abraham. Mira, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto o para el sacrificio? Y mira lo que el versículo 8, lo que Abraham le responde a su hijo: Dios se encargará de que haya cordero para el holocausto, hijito. Mira, Dios se encargará, o Dios suplirá nuestras necesidades. Sí, Yahvé Jireh, el Dios quien provee. Sí, Dios va a proveer el cordero. Dios lo va a dar, hijo. No te preocupes por eso. Dios se encargará. ¡Wow! ¿Cuánto podemos decir eso? ¿Cuánto podemos, en medio de esta prueba, en medio de las circunstancias que tú estás viviendo en este momento? Mira, incluso la prueba viene para su hijo, ¿verdad? Y él está animando a su hijo: no te preocupes, hijo, Dios se encarga, Dios va a suplir esa necesidad. ¿Cuántos de nosotros podemos hablar así? ¿Verdad? Quizás hoy ni tienes el dinero para pagar la renta o para pagar tu hipoteca, o ni dinero ni para comer. ¿Cuántos pueden decir eso? Dios se encargará, Dios va a proveer, Dios va a suplir el cordero, sí, el cordero es lo que ellos necesitaban. ¿Cuántos pueden decir: hoy Dios me dará el dinero, hoy Dios me traerá los alimentos, hoy Dios me suplirá mi necesidad para yo poder pagar lo que necesito pagar, hoy Dios me dará el milagro que estoy buscando, que estoy necesitando? ¿Cuántos pueden decir eso en el medio de la prueba? Sí, pero a veces estas pruebas Dios las utiliza para ver cómo nosotros nos manejamos en ella, y el diablo las utiliza para causar una reacción negativa. Lo hace para
para que te mortifique, te desesperes, para que empieces a llorar, para que empieces a murmurar o a quejarte con Dios, o para que empieces a buscar soluciones fuera de Dios, ¿verdad? Sí, el diablo lo hace para mostrarle a Dios que tú no tienes fe. Mira lo que dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, y Él no quiere que tú le agrades a Dios. ¿Sí? La otra cosa es que él sabe que todo viene a través de la fe, y Él va a tratar de detener tu fe con el propósito de que Dios no sea glorificado, porque eso es lo que no quiere, que Dios sea glorificado. Él no quiere que ese testimonio surja, porque con el testimonio Dios es glorificado y más gente empieza a creer en Dios. Entonces, a veces, como nosotros nos manejamos, mira, qué poderoso es esto. Mira, Dios va a proveer el cordero que necesitamos. Dios va a proveer lo que necesitamos. Y qué lindo es tú siendo la cabeza de tu casa, la cabeza de tu hogar, ¿verdad? O que hay gente a tu alrededor, y en vez de desanimarlos, los anima y los invita a creer en el Señor. Sí, mira, ahí está el padre hablando con un hijo. ¿Cuántos padres pueden animar a sus hijos, ¿verdad? Y decirle, mira, tranquilo, tranquilo. Los hijos experimentan todo, porque a veces los padres creen que los hijos no experimentan nada. Así, lo mismo que tú estás experimentando. Los hijos no son ciegos, ellos no son sordos, ellos están escuchando, están viendo y sienten igual que tú. Y lo sufren. Entonces, cuando te ven a ti mortificado, desesperado, te ven a ti vuelto un nada ante ese problema, ante esa circunstancia, ellos lo viven todo, ellos lo sufren. Entonces, ¿por qué no invitarlos, ¿verdad?, a creer? ¿Por qué no enseñarles lo que la fe es capaz de alcanzar y lograr? Pero ¿sabe por qué nos cuesta decir así como Abraham le está diciendo? Mira, Dios va a proveer el cordero que necesitamos. Lo que pasa es que no hemos cultivado una relación con Dios. No tenemos una relación con Dios, y a veces solo lo conocemos de oídas, pero no lo buscamos, ¿verdad? No buscamos su rostro, no lo buscamos en la oración, en el estudio de su palabra. Tenemos que cultivar una relación con Dios, porque esa es la única forma que vamos a poder conocerle, y en el conocimiento ¿verdad?, de Él es que nosotros vamos a poder crecer en la fe, poder confiar en el Señor. Sí, eso es algo que tenemos que entender, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo confiar en alguien que yo no conozco? Es imposible. Como yo decía el otro día, tú no le darías el cuidado de tus hijos a un desconocido, las llaves de tu casa o de tu vehículo a un desconocido. Eso tú lo haces, ¿verdad? Después de tú haber conocido a la persona, y conociendo a la persona, ahí descubres que la persona es digna de confianza, entonces que te atreves a hacer esas cosas. Pero mientras tú estés en la ignorancia, mientras tú no conozcas a esa persona, nunca te vas a atrever. Sí. Entonces estarás, al no conocer al Señor, estarás tú moviéndote siempre, titubeando, siendo inconstante, porque vas a querer solucionar tus propios problemas, ¿verdad? Moviéndote tú para solucionar aquí y allá. Pero llegará el momento como la mujer del flujo del Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 25, que gastó todo su dinero visitando muchos médicos, sufrió mucho en manos de ellos y sin sacar ningún provecho. Esta mujer trató de solucionar sus problemas, suplir sus necesidades, salir de sus circunstancias humanamente. Y claro, todos vamos a tratar de hacer eso, pero cuando esa es la única opción que tenemos, mi querido hermano, tarde o temprano vamos a descubrir las limitaciones que todos tenemos. Hay cosas que nosotros vamos a descubrir que no podemos lograrlo, no podemos alcanzarlo. Menciono siempre este hombre
Steve Jobs, el creador de todo esto del Apple, ¿verdad? De las computadoras Apple, del celular Apple, todas estas cosas. Este hombre era uno de los hombres más adinerados del planeta, billones de dólares, uno de los hombres más ricos del planeta. Y bueno, ¿sabe qué? Le llegó un cáncer del páncreas. Y teniendo todo el dinero del mundo, de nada le sirvió. De nada le sirvió. Sí. Mira, tuvo el mismo resultado que podía tener un pobre con esta enfermedad. Sí. A veces creemos que el dinero lo puede conseguir todo, lo puede comprar todo. A veces creemos que el dinero, pues no, incluso nos trae felicidad. No, eso es una mentira. Eso es una mentira. Solo Dios puede hacer al hombre feliz. Solo Dios. Y sabes qué, pues si tú eres como esa persona, ¿verdad? Que esa es la única opción que tú tienes como la mujer del flujo, tarde o temprano vas a llegar al fondo del barril. Y cuando ya hayas agotado todos tus recursos, todos tus medios, pues llegará el momento que toda esperanza desaparecerá de ti. Porque hay personas que creen mientras existe una esperanza, pero cuando la esperanza es agotada, cuando la esperanza desaparece, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La bendición de esta mujer es del versículo 27. Dice, cuando ella escuchó hablar de Jesús, dice en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, y el oír del hablar de Jesús, y el oír del hablar de Jesús. Claro. ¿Qué escuchó ella? Pues todos los testimonios que se hablaba, se decía de este hombre llamado Jesús. Y se llenó de esperanza. Y tanto se llenó de esperanza que su fe es activada en ese momento y empieza a ir en busca de Jesús. Y hasta su vocabulario cambió. Imagínate, cuando la persona se llena de esperanza y se llena de fe, piensa diferente, habla diferente, y ella decía, si yo logro tocar su manto, yo sanaré. Y no se quedó estancado solo en solo palabras, porque la fe se perfecciona, ¿verdad? Dice aquí, la fe produce paciencia, pero que la paciencia lleva consigo una obra perfecta. Sí, fe sin obra es fe muerta. Y ella empezó a caminar, empezó a entre la multitud, buscó a donde estaba Jesús y lo tocó. Como mujer no podía tocar el hombre, y menos con la condición que ella tenía, que había una ley que la consideraba ella como una impura, donde no podía tener acceso a nadie, contacto con nadie. Y aquí ella estaba tan segura de lo que iba a recibir que fue y tocó a Jesucristo. Sí. Jesús, cuando siente que poder salió de él al ella tocarlo, y el poder ha salido de mí. Bueno, aparece la mujer y le dice a Jesús, por tu fe has sido libre de tu azote. Poderoso, bendito sea Dios. Y bueno, aquí, mira, si tú y yo no tenemos una relación con Dios, tenemos que cultivar, ¿verdad?, una relación con Dios. Tenemos que dedicarle tiempo a Dios, tenemos que orar, tenemos que buscar su rostro, tenemos que estar, ¿verdad?, hay que ir al Santísimo, estar en contemplación. A veces se nos olvida también que Dios nos habla en el silencio. A veces solo queremos de ruido, y a veces hay que estar en silencio para ver qué Dios nos quiere decir, pidiéndole al Espíritu Santo que se manifieste, ¿verdad?, en nuestras vidas y nos dé discernimiento para nosotros, ¿verdad? Yo le digo a las personas, mira, antes de tomar cualquier decisión, ora a Dios, habla con Dios, no hagas nada sin consultarlo a Dios, no construyas nada sin contener a Dios ahí contigo, porque si Dios no está en la construcción es en vano. Sí.